Buenos días, mi nombre es Carlos Angarita, soy estudiante de Ingeniería Civil y a continuación les expongo mi parcial. Bien, la pregunta 1 consistió en: de las preguntas de impulso, videos, imágenes colocadas en el muro principal de Edmodo, escoge 3 que más te hayan llamado la atención y hayan sido un descubrimiento para ti y coméntalas. La primera información que me pareció sumamente importante es el hecho de que en Alemania se descubren por día un promedio de 15 bombas de la Segunda Guerra Mundial, que en promedio forman también un aproximado de 5.500 bombas por año. Y algo que es de suma importancia es que en el año 2016, es decir, hace 7 meses, en diciembre, se tuvo que hacer un desalojo en una de las ciudades de Alemania, la ciudad de Augsburg, por el hecho de que una de las bombas se encontraba, o la mayoría también, se encontraba activa la bomba y tenía un radio de giro que abarcaba muchos kilómetros, y por ello muchos alemanes, miles de ellos, tuvieron que transportarse a otras ciudades de familiares con el objetivo de que el gobierno alemán pudiera atacar la bomba y desactivarla. Bien, la segunda información que fue para mí un descubrimiento fue el hecho de que la educación en Alemania es gratuita. Esto es algo que yo había escuchado realmente, pero no sabía si formalmente era un hecho verídico. Esto lo puedo ver en una de las entrevistas que realizó uno de mis compañeros de clase, y se establece que allá la educación es obligatoria por un mínimo de 9 años y que todo, como dije anteriormente, la educación es gratuita. Sin embargo, el kindergarten es privado y es pago. En consecuencia, el único examen que debe hacerse para poder entrar a las universidades es un examen que se llama el Abitur, y es un examen que también debe hacerse para entrar en cualquier universidad europea. El tercer descubrimiento fue una publicación que fue hecha por mí mismo, la cual se basaba en la cantidad de parques de diversiones que existen en Alemania actualmente. Entre ellos, los que más me parecen interesantes son 3. El Europa Park, que es un parque de diversiones de agua. También el parque Freizeitpark Ravensburger Spielland, el cual es un parque de toboganes de metal, me llamó mucho la atención por esto. Y el último parque fue el parque de montañas rusas, en el cual se encuentran montañas como las que se encuentran en los Estados Unidos, y este parque se llamaba Hayden Park. Bien, la segunda pregunta es: escoge un personaje alemán trabajado en clases y descríbelo brevemente. La persona que yo escogí fue Albert Einstein, por el hecho de que a mí siempre me gustó la física. Desde que estaba en bachillerato yo tenía planeado estudiar física pura, sin embargo me gustó mucho más la ingeniería civil luego, pero los principios de la ingeniería y de la física son muy parecidos en cuanto a las fuerzas que uno calcula en las estructuras en el caso de civil, etcétera. Es por esto que, bueno, Albert Einstein nació en la ciudad de Ulm, en Alemania, el 14 de marzo de 1879. Me parece que es una persona sumamente importante para el siglo anterior, el siglo XX, ya que fue una de las personas que desarrolló lo que es la bomba nuclear, o la bomba atómica como se conoce también, y me parece sumamente interesante por el hecho de haber creado la teoría de la relatividad tanto espacial como la relatividad general. En ella describe que los objetos, el tiempo pasa diferente dependiendo de la velocidad a la que te encuentres. Si por ejemplo una persona cotidiana camina todos los días a unos 15 metros por segundo, o está trotando en ese caso, está corriendo, no es lo mismo que una persona que está orbitando un satélite a 4.000 metros por segundo. Esto se ha demostrado con relojes atómicos, que si una persona tiene un reloj atómico y se queda parado en la Tierra, y la otra se monta en un avión y vuela alrededor de un día en el avión, donde se notan velocidades muy altas, al aterrizar el reloj atómico que estaba en el avión, ya se nota que los tiempos son diferentes, porque el tiempo en el avión se redujo, se vio estaba más lento, o transcurría más lento. También me pareció sumamente triste que la persona con la que murió Einstein era una persona norteamericana y no hablaba alemán. Y las últimas palabras de Einstein nunca van a ser conocidas, porque justamente la enfermera con la que él estaba no pudo entender lo que le dijo. Y no pudo repetir lo que le dijo a esta persona porque no habla ese idioma. Bien, la tercera pregunta consiste en: de los inventos trabajados en clase, nombre y explica brevemente el que más te ha llamado la atención. Para mí el invento que más me llamó la atención fue el descubrimiento de la teoría de la relatividad, tanto especial como la teoría general de Albert Einstein. Esto porque la teoría especial, que fue la primera publicada en el año 1905, es en la teoría en la que se escribe que la velocidad de la luz siempre mantiene una constante, y es una constante. Y de ahí viene la fórmula
tan famoso, la más conocida en el mundo, que es la energía es igual a la masa por el producto el cuadrado de la constancia de la velocidad de la luz. En este se expone que, por ejemplo, si uno está en un carro, usted tiene la velocidad del carro si está, por ejemplo, a 15 kilómetros por hora, usted se encuentra a 15 kilómetros por hora manejando. Sin embargo, si usted corre dentro del carro, la velocidad con la que usted tiene se tiene que sumar a los 15 kilómetros. Entonces, usted tendría, si está corriendo a 5, usted tendría 15 más 5, 20 kilómetros por hora. Sin embargo, con la velocidad de la luz no ocurre esto. Si usted está en el carro y prende las luces, no se suma la velocidad de la luz con la velocidad del carro, sino que siempre mantiene una constancia. Y eso me parece sumamente interesante. Y en el caso de la teoría de la relatividad general, se busca explicar los sistemas de referencia inerciales. Bien, la cuarta pregunta es, si tuvieras la oportunidad de viajar a Alemania, ¿qué es lo primero que harías y por qué? Bien, lo primero que yo haría, habiendo terminado la universidad, sería el hecho de conocer más que todo, no el hecho de ir a Alemania a comprar. Eso es muy fácil, ir a otro país mucho más cercano como Estados Unidos. Yo, para ir a Europa, un país como Alemania, lo que me gustaría sería conocer los museos, conocer todo lo que fue la ubicación de donde estaba el muro de Berlín, conocer lo que son las plazas, los parques públicos, conocer todo lo que es los parques también privados como parques de diversiones, tal cual se hizo una publicación en el muro anteriormente. También los restaurantes típicos donde se hace comida, como toda la cantidad de salchichas que se hacen en Alemania. Y también me parecería importantísimo ir a todo lo que son los teatros y los centros comerciales de allá. Bien, la pregunta 5 se define como: tomando en cuenta la película que viste y los videos realizados para el mini proyecto, ¿qué fue lo que más te llamó la atención sobre Alemania y los alemanes? Bien, bueno, primero que todo, la película que yo vi se llama Alemania, Bienvenidos a Alemania. Y lo que más me llamó la atención sobre esto y los videos que se expusieron en el muro fue el hecho de que los alemanes siempre se dice que son personas muy serias, muy cuadriculadas, pero el hecho es que ellas lo son al principio, porque también mucha gente en Europa lo es. En el caso de Italia ocurre lo mismo, las personas son, sobre todo las del norte, son muy secas, por decirlo así, hasta que uno las conoce. Entonces tuve la oportunidad también de conocer a un amigo en la playa que es alemán, y ellos al principio sí se nota que son muy secos y son muy rígidos, su postura, son muy correctos, por decirlo de una manera. Sin embargo, cuando ellos se sueltan con uno, es como cualquier otro amigo de cualquier otra nacionalidad. Realmente me parecen personas muy abiertas cuando los conocen. Inicialmente no lo son, pero como cuando se sueltan, son personas como uno. También me parece que, como lo dijo Javier en el video, en la entrevista que hicimos, son personas que son muy centradas en lo suyo. Si uno ve a una persona en la calle caminando, ellas están con el celular, por ejemplo, y no van a voltear a ver a cada persona. Simplemente me parecen que es algo interesante el hecho de cómo ellas se pueden aislar para centrarse en sus objetivos. La pregunta 6 consiste en: ¿cuál era tu impresión sobre Alemania al principio del trimestre y cuál es ahora? Realmente al inicio del trimestre tenía el mismo conocimiento que teníamos todos mis compañeros, en donde en una de las primeras actividades, que era la que nosotros escribíamos qué cosas conocíamos de Alemania, todo el mundo respondió básicamente fútbol, salchicha y cerveza. Eran las tres respuestas que más se hacían notables. Y la verdad es que tuve la oportunidad de conocer muchas marcas de cervezas en los posts que se hacían en el muro, así como las diferentes comidas, tanto postres como comidas saladas, que se hacían en la presentación de una compañera que se llamaba Valeria Busnardo. Y el hecho de una de mis comidas favoritas que pude ver en las presentaciones fue el Wiener Schnitzel, que es una especie de milanesa empanizada de pollo. Y también me pareció sumamente interesante cómo es la cultura allá, cómo es el comportamiento de los alemanes. Y también tuve la oportunidad de ver cuáles fueron las cosas que más le llamó la atención a cada uno de mis compañeros en el collage que se hizo. Y bueno, también los personajes alemanes más destacados. Hubo muchos que yo no conocía, así como los que yo conocía, como el hecho de Carl Gauss, Albert Einstein, Beethoven, también Werner von Braun, Anna Frank, que fue muy conocida, Immanuel Kant, y personajes tan importantes como Martín Lutero, quien fue el fundador principal de la Iglesia Protestante. Finalmente, culminando el trimestre y el parcial como tal, me pareció sumamente curioso el hecho de haber coincidido en la actividad sobre las pinturas, de haber buscado un personaje que casualmente tenemos una obra de él en mi casa sin haber sabido esto. Me pareció sumamente curioso
ya que el autor se llama Franz Marc, y buscando una de las obras de su persona, encontré un cuadro muy similar al que se encontraba en mi casa, y cuando busqué más obras de este autor, detallé que era la misma obra que habíamos nosotros comprado en un museo en España, pero casualmente el autor era alemán. Y esto me llamó mucho la atención, ya que no solo son buenos en el deporte, en la gastronomía y en muchas demás cosas como ingeniería, en lo social están muy avanzados, sino que también en la pintura también tienen exponentes.